Bueno, niñas, vamos a ver hoy configuración electrónica, que es muy chévere el tema, es relacionado con los números cuánticos, tienen una gran utilidad porque me va a permitir conocer, por ejemplo, a partir de la configuración, yo puedo saber en dónde está ubicado en la tabla periódica un elemento químico, en qué periodo, en qué grupo, y conocer pues ciertas características. Además, con la configuración yo también puedo extraer información acerca de los números cuánticos de ese átomo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la configuración electrónica? Es básicamente la forma en la que se distribuyen, los electrones en los niveles de energía, en los subniveles y en los orbitales. Por eso, cuando hablamos de números cuánticos y después de configuración electrónica, pues vamos a ver que tiene mucha relación toda esa información con el modelo atómico actual, porque todos estos conceptos surgen justamente del modelo atómico mecánico cuántico. Entonces están los niveles de energía, subniveles de energía y los orbitales. La forma como se distribuyen estos electrones en esas tres partes, que realmente no es que sean tres, sino que son los números cuánticos, la forma en la que se organizan esos electrones, esa es la configuración. Y hay un requisito para yo poder hacer la configuración electrónica, y es que debo conocer el Z del elemento químico. ¿Cómo así que el Z? El número atómico, que ya sabemos que el número atómico siempre equivale a los protones. Ahora preguntarán, ¿y por qué si hablamos de configuración electrónica tenemos que saber el Z? Pues porque si recordamos, un átomo neutro, en un átomo que está neutro, siempre el Z equivale a los protones, pero también equivale a los electrones. Por lo tanto, si conozco el Z, conozco cuántos protones hay y cuántos electrones, y ya con este dato puedo hacer la configuración o distribución electrónica. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué necesitamos además de conocer el Z del elemento? Necesitamos conocer también algo que es la regla de las diagonales, que les voy a explicar cómo se hace, que es muy fácil. Ojalá tomen lápiz y papel e intenten con colores hacer ustedes mismas esa tabla de diagonales, porque si bien está en internet, es mejor cuando uno la sabe hacer. Y la verdad es que uno ya hace tantos ejercicios que llega a un punto en que hasta la memoriza y no es necesario acudir pues mucho al internet. Entonces vamos a mirar la tabla de diagonales o regla de las diagonales, que va a ser un insumo muy importante para yo hacer la configuración electrónica. Todos sabemos desde los números cuánticos que hay 7 niveles de energía. Entonces esos números, ese número cuántico principal que indica los niveles, van o toman valores de 0, perdón, de 1 a 7. Entonces es 1, 2, 3, 4, hasta 7. También se pueden representar con letras K, L, M, N, O, P y Q, pero es más práctico hacerlo con números. Listo. ¿Qué me indican estos números que están acá? Los niveles de energía. Recuerden eso, esos números son los niveles de energía. Y ese nivel de energía surge del número cuántico principal. Entonces el número cuántico principal es un número entero positivo. Miren que aquí no hay decimales, no hay números negativos, siempre van del 1 al 7, que corresponden incluso a los periodos de la tabla periódica. Por eso la tabla se llama periódica, porque está organizada en periodos y en grupos. Los periodos siempre son las filas, que son horizontales, y los grupos son las columnas, que son verticales, que después vamos a aprender cómo saber el grupo dependiendo de la configuración electrónica. Entonces aquí tenemos 7 niveles, listo. Sabemos que esos niveles de energía tienen subniveles o capas, ¿cierto? Subcapitas, que se llaman los subniveles de energía, los voy a poner con azul. El primer nivel tiene solo un subnivel, que es S. El 2 tiene S y también tiene P. El 3 tiene 3, S, P y D.
El 4, 5, 6 y 7 vamos a poner S, P, D y F. Por eso era importante aprender un poquito de los números cuánticos, así fuera la teoría, porque la construcción de esta tabla de diagonales depende de esa información. Listo. Ahora vamos a poner, me faltaron los números, qué maravilla. Tenemos aquí el 2. Hay que ser muy organizados en esto porque ese es el éxito, que no haya errores. Bueno, ahora vamos a poner el número máximo. Estas letricas son los subniveles. Recordemos que esos subniveles surgen del número cuántico secundario. Hay 4 o más números secundarios en los números cuánticos que toman valores desde 0 hasta n-1, ¿sí se acuerdan? Entonces, esos subniveles van a determinar ese número cuántico secundario va a determinar los subniveles que tiene ese átomo. Bueno, ahora también hablamos en clase que hay un número máximo de electrones en cada subnivel. El nivel de energía 1, que tiene un subnivel, en ese subnivel hay máximo 2 electrones. Esos electrones los voy a poner como exponentes. En el P, máximo 6 electrones. En el D, 10. Y en el F, 14. Bueno, ustedes dirán, ¿y dónde están las diagonales? Pues los vamos a hacer. Entonces las diagonales las vamos a trazar. Pilas que acá, donde nos equivoquemos, hacemos todo mal. Entonces vamos a trazar una diagonal que solo toque a 1s2. Una diagonal que solo toque a 2s2. Una diagonal, ya las otras diagonales salen solitas. Entonces esta es 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, bueno, ahí están las diagonales, ¿cierto? ¿Cómo vamos a interpretar esas diagonales? Bueno, si están un poco confundidas, ustedes pueden mirar en internet. Voy a mirar, si creo que tengo por acá una tabla de diagonales también. Miren acá, ¿sí? Es lo mismo, solo que aquí no ponen los exponentes. Y uno lee en sentido de estas flechas. Uno leería en sentido, termina 1s2, continúa con 2s2, con 2p6 y así. Esa tabla de diagonales es muy importante para poder comprender pues la configuración electrónica. Vamos a escribir el orden de esa tabla de diagonales. Entonces, antes de eso, ese número 1, ese número S y esa 2 tienen un significado. Estos números son los niveles de energía, estas letras son los subniveles de energía y estos exponentes son el número de electrones que hay en este subnivel y en este nivel. Listo. Si yo tengo esto claro, voy a proceder con el orden en el que se debe leer la configuración electrónica. Entonces voy a borrar esto y vamos a empezar a hacer la configuración electrónica. Vamos a hacer primero todo, bueno, queda muy largo, vamos a hacer todo lo posible porque sea ágil. Entonces sería, el orden de las diagonales es 1s2, primer dato.
2s2. Hasta ahí llevamos 4 electrones. 2 más 2, 4 electrones. ¿Por qué me estoy refiriendo en términos de eso, de esos electrones? Pues porque cuando se hace la configuración tengo que hacerlo teniendo en cuenta el Z, o sea, los protones, electrones, y hacer esta distribución. Después de 2s2, ¿quién sigue? 2p6. Tengo que seguir el orden estricto de las diagonales. De 2p6 sigue 3s2. Después de 3s2 termino y empieza la otra flechita, 3p6. De 3p6 sigue 4s2 y de 4s2 sigue 3d10. Cuando ustedes lleguen a 3d10, hasta ahí hay 30 electrones, para que se acuerden. Hasta ahí ya hay 30. O sea que si yo les pongo, por ejemplo, un z igual a, no sé, 35, entonces ustedes ya saben que hasta 3d10 hay 30, y ya lo que sigue, pues lo ponen después. 3d10, de 3d10 sigue 4p6, de 4p6 sigue 5s2, de 5s2, etcétera, etcétera.